Bien, pues el tema que voy a estar compartiendo se llama oraciones apostólicas. Y le voy a pedir que me acompañe, por favor, al capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Lucas 11, 1 y 2. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, y hasta ahí lo vamos a dejar. Ya usted sabe lo que él continúa enseñando, ¿verdad? Es ese modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Pero encontramos aquí al inicio, desde el versículo 1, cómo Jesús estaba haciendo lo que era habitual en él, aquello que sus discípulos veían de manera constante como una práctica, ¿sí?, en su maestro. Aún siendo el Hijo de Dios, él buscaba la comunión con el Padre en oración antes de tomar decisiones en el ministerio. Si usted recuerda, ¿verdad?, dice la Escritura que antes de elegir a sus discípulos, él pasó toda la noche orando. También la palabra nos enseña cómo él buscaba la presencia, la comunión de Dios en oración cuando debía ser fortalecido para llevar a cabo aquello que era la voluntad del Padre. También antes y después de ministrar a la gente, la Escritura nos enseña que él se apartaba para orar. Y podríamos mencionar muchas más cosas, pero por lo que leemos en las Escrituras, nos damos cuenta que en algunas ocasiones lo hacía apartado de sus discípulos, pero en otras, como en esta que estamos leyendo al inicio, nos damos cuenta que lo escuchaban. En algunas ocasiones los discípulos estaban expuestos, ¿verdad?, a aquello que él pedía en oración, y por eso es que tenemos también registradas algunas de las oraciones que él hizo. Este pasaje es un ejemplo de esto, porque la Escritura nos dice que el discípulo se acercó a él cuando terminó de orar. Es decir, se dio cuenta, ¿verdad?, en qué momento el maestro ya había terminado ese tiempo de oración, y se acercó para hacerle una petición. Y la petición fue: enséñanos. ¿Sí? No dijo enséñame, ¿verdad? Si nos fijamos a detalle, no fue una petición que hizo solo para sí mismo, sino pidió por todos los discípulos para que fueran instruidos por su maestro con relación a esto. La palabra no nos especifica cuál de los discípulos fue quien se acercó, pero quien haya sido, se acercó con un reconocimiento de la necesidad que tenían de ser instruidos en esto. Y así como en otras áreas, ¿verdad?, también se acercaron al Señor Jesús para pedirle que les enseñara. Pues en esta área de la oración, es algo que me llama a mí la atención. ¿Por qué razón? Porque los judíos eran enseñados en ello desde pequeños, hermanos. Sí, aún antes de empezar a tener uso de razón, los niños eran expuestos a celebraciones que realizaban en familia, como por ejemplo el Shabbat, que se llevaba a cabo de manera continua, ¿verdad?, un día a la semana. Y en este tipo de celebraciones, parte de lo que se llevaba a cabo como familia eran oraciones. Entonces ellos crecían en una cultura en la cual eso era su pan de cada día, estaban muy familiarizados con ello. Y no solo celebraciones como el Shabbat que le menciono, sino que también oraban dando gracias a Dios por los alimentos, no solo antes de comerlos, ¿sí?, sino que también después. Y ellos se basaban en lo que dice Deuteronomio 8:10, que dice lo siguiente: pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, alabarán al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Así que antes de comer los alimentos daban gracias a Dios, y después de comerlos bendecían al Señor por la producción que la tierra daba, ¿verdad?, para poder tener alimentos. Además de esto que le menciono, ¿verdad?, de las oraciones antes, después de los alimentos, en la celebración del Shabbat, ellos tenían 3 horarios cada día para practicar la oración.
por la mañana, a las 3 de la tarde y antes del anochecer. Así que por cultura, por crianza, no era algo a lo que estaban ajenos, era algo con lo que estaban muy familiarizados. Sin embargo, los discípulos vieron en su maestro algo distinto, algo digno de ser imitado, un ejemplo del que ellos querían aprender. Y es necesario resaltar esto para poder darle la suficiente importancia y significado al hecho de que uno de ellos se acercara para pedir instrucción, ¿sí? Para pedir que a todos ellos su maestro les enseñara. Y encontramos aquí cómo fue que respondió el Señor Jesús, ¿verdad? No les dijo, no, pues ustedes ya no necesitan, si ustedes crecieron en este medio, ¿verdad? Y ya lo saben, sino que lo que vemos es que inmediatamente a la petición que el maestro recibió, empezó a decirles, cuando oren, ¿verdad?, lo van a hacer de esta manera. Y el maestro sabía que aquellos que lo seguían, aquellos que eran sus discípulos, que eran aprendices, ¿verdad?, que estaban siendo enseñados por él, serían quienes establecerían de parte suya en su iglesia aquellas cosas que eran necesarias. Entonces, era importante que fueran enseñados en esto que es tan elemental. Y si ellos, hermanos, que habían nacido y crecido en una cultura de oración como una práctica común, reconocieron su necesidad de aprender para ir a otro nivel, ¿sí? Eso es importante resaltarlo. Ellos ya sabían algo acerca de la oración, pero se dieron cuenta que las oraciones de su maestro, el ejemplo que tenían en él era otro nivel. Entonces, en esa actitud, ¿verdad?, de humildad, de ser enseñables, se acercaron para decirle, enséñanos. Y pues qué bueno que está usted aquí, le felicito por haber tomado esta decisión y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder tener esa actitud para que el Maestro nos enseñe y podamos ir a otros niveles en nuestra comunión con Él y en nuestra intercesión a favor de otros. Bueno, lo que los apóstoles recibieron de su instrucción y de su ejemplo está plasmado en la importancia que ellos daban, no solo, hermanos, a la enseñanza de la palabra, sino también a la oración. Y esto es algo muy importante. Le voy a pedir que me acompañe a Hechos capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 1. Aquí en estos versículos encontramos la realidad de que ellos aprendieron, absorbieron de su maestro la importancia no solo de transmitir el mensaje de Dios, no solo de ser fieles, ¿verdad?, para comunicar aquello que Dios nos da, sino también la importancia de la oración en este servicio al Señor. Hechos capítulo 6 versículo 1, se lo leo en palabra de Dios para todos. El número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron, no es correcto, ¿sí? Le quiero subrayar esto, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo, así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Esto es algo que necesitamos tener en consideración, porque quizá tengamos clara la importancia, ¿sí?, la trascendencia de trazar correctamente la palabra de Dios para enseñarla a los adultos, pero no solo a los adultos, sino también a nuestros niños. Y
puede ser que eso sea algo que ya está firme en nuestro corazón como una verdad que no es negociable, ¿verdad? Pero así como necesitamos ser serios en el compromiso de enseñar bien la Escritura, necesitamos estar en el mismo nivel de compromiso con relación a la oración. Y considero que este es un llamado de Dios para que vayamos a otro nivel. Sí. Mire, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: si el ministerio de la oración de una iglesia fuese el termómetro que mide su salud, entonces, ¿qué tan sana está su iglesia? Se lo voy a repetir. Si el ministerio de la oración de una iglesia fuese el termómetro que mide su salud, entonces, ¿qué tan sana está su iglesia? Y ayer decía Vicky, ¿verdad? Nos llamamos casa de oración. Entonces, será importante, ¿verdad?, que escuchemos atentamente la voz de Dios y que ubiquemos qué es lo que Él nos está diciendo para poder atender y dar respuestas en este sentido. Mire, la iglesia de Jerusalén fue concebida en un ministerio de oración. La palabra nos dice, no vaya para allá, solo se lo cito, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos menciona cómo los discípulos perseveraban en oración y ruego. ¿Sí? Antes de que viniese el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había dado, dice la palabra que ellos perseveraban en oración y ruego. Así que fue concebida en un ministerio de oración. Y la iglesia inició ya operacionalmente, por decirlo de alguna manera, con la respuesta que hubo de la gente a la exposición de las Escrituras. Entonces ahí tenemos ambos elementos, la oración y las Escrituras. En Hechos, en el capítulo 2, tampoco vaya para allá, solo se lo comento, nos dice la palabra que Pedro, anunciando lo que fue dicho por el profeta Joel, es decir, estaba citando las Escrituras al momento de compartir, de dar ese primer sermón, ¿verdad?, ese mensaje en el cual se convirtieron miles de personas. Los apóstoles proporcionaron el modelo para todo el liderazgo de las iglesias, especialmente para los pastores, cuando dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ahí nos establecieron, hermanos, una línea, un rumbo a seguir. Durante 10 días antes del día de Pentecostés, los apóstoles permanecieron en oración hasta que llegó la respuesta, ¿sí? Hasta que se cumplió la promesa. Cuando Jonathan Edwards predicó su sermón famoso sobre el tema pecadores en manos de un Dios airado, dice la historia que había pasado toda la noche anterior en oración. Los avivamientos más notables de Charles Finney eran aquellos en que Amos Clary y otros hombres humildes lucharon en oración con Dios por el cumplimiento de su propósito en esas reuniones. Y también es un hecho histórico que antes de algunas batallas de la guerra civil en Estados Unidos de Norteamérica, que el presidente Abraham Lincoln pasó horas enteras en angustiosa oración. Y podríamos mencionar ejemplos innumerables, ¿verdad? Así que Dios escucha y responde la oración del creyente fiel, y en el caso de los apóstoles consideraron no negociable, hermanos, no negociable dejar de lado la oración para cubrir otras necesidades. Y fíjese bien que las necesidades que se estaban presentando en estos versículos que leímos de Hechos capítulo 6 eran necesidades reales, ¿sí? Era la alimentación de personas, de creyentes, pero aunque eran necesidades reales, no son más importantes que lo otro. Si observa, las necesidades que se describen eran importantes para el sustento de la vida física. Si no hay alimento, si no hay comida, no hay vida. Sin embargo, este pasaje nos enseña un principio que necesitamos que nos quede claro. La necesidad de lo espiritual
es prioritaria a los ojos de Dios, aún más que la comida que sustenta nuestros cuerpos. ¿Y qué de nosotros, verdad? Yo creo que esto es algo que debe llevarnos a meditar en la realidad de que muchas veces dejamos lo más por lo menos. Como padres nos engañamos en ocasiones creyendo estar cumpliendo con nuestra responsabilidad al tratar de cubrir las necesidades físicas, temporales y pasajeras de la vida de nuestros hijos, que pueden ir desde todo lo que requiere el cuerpo hasta, si bien va, lo que requiere el alma, ¿verdad? Porque a veces hasta el alma se descuida, pero dejamos de lado lo que para Dios es más importante y por lo que nos pedirá cuentas, que es la necesidad espiritual. Él no nos preguntará con qué suplimos la necesidad de alimento de nuestros hijos o de vestido. No nos va a pedir cuentas por si fue una comida sencilla o una comida costosa, o ropa de buena calidad o no tan buena, si vivieron en una casa modesta o en un palacio, si aprendieron un oficio humilde o fueron a la universidad más cara. Pero sí nos pedirá cuentas por el trabajo espiritual que hicimos en ellos. Si les enseñamos con el ejemplo a amarlo a Él y obedecerlo, si los formamos en su caminar con la palabra de Dios, si los preparamos para la eternidad y crecieron en gracia para el Señor, o solo cuidamos que crecieran en estatura. Ayer mencionaba Vicky, ¿verdad?, las diferentes áreas de crecimiento en donde es necesario que nuestros niños crezcan, y la más elemental es estatura, es decir, lo físico. Y ahí en ello pues ya Dios estableció leyes de vida para cómo es que van a ser conforme vayan creciendo y desarrollándose en cada etapa. Eso es lo más básico, lo más elemental, lo que tiene cualquier niño, aún hijo de no creyentes. Pero necesitamos elevar nuestra mirada y dejar de tener un enfoque tan solo en lo terrenal. Y bueno, en el ministerio también esta es una verdad que aplica. Debemos estar conscientes de que la obra en la que servimos, ¿sí?, pastores, maestros, servidores de niños, la obra en la que servimos es espiritual. Si Dios no interviene, no importa todo el trabajo físico que se realice. Es indispensable rogar al Señor para que Él actúe en los corazones por medio de su Espíritu y el poder de su palabra, si en verdad deseamos ver una obra de Dios en ellos. La intercesión muestra que estamos ubicados en la realidad de que nosotros no podemos hacer la obra de Dios sin Dios. La intercesión constante no solo es esencial, sino indispensable de parte de los maestros para que haya una obra de Dios en el corazón de los niños y sus familias. Pero, ¿qué es lo que deberíamos pedir? Creo que ya tenemos clara la importancia de que oremos, de que intercedamos, de que roguemos porque Dios lleve a cabo lo que es su deseo. Pero ¿qué debemos pedir? ¿Qué será lo que Dios desea hacer? Miren, en el Nuevo Testamento, la mayor cantidad de oraciones que tenemos registradas a detalle son las oraciones del apóstol Pablo, el cual sin duda fue un intercesor ejemplar. Y el apóstol Pablo no solo sabía cómo orar, sino también aprendió cómo no orar. Él comprobó en su propia experiencia que para que tengamos respuesta a las peticiones que hacemos, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, que deben ser peticiones que contribuyan al cumplimiento de los propósitos del Señor. El apóstol pidió, dice la palabra, en repetidas ocasiones al Señor que le quitara algo que lo atormentaba, pero que al mismo tiempo lo libraba de volverse orgulloso.
¿Qué cree que sea más importante para Dios? ¿Que estemos libres de incomodidad y de dolor o que seamos más como Cristo? Que seamos más como Cristo, ¿verdad? Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, por favor. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Aquí se está refiriendo a eso que le atormentaba. Versículo 9. Cada vez, fíjese bien, le estoy subrayando esto, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Aquí el apóstol dejó por escrito que 3 veces, ¿sí?, nos dice: 3 veces he rogado que lo quite de mí, y cada vez la respuesta ha sido: no lo haré, porque no es lo que te conviene a ti, ni tampoco lo que conviene a mis propósitos, pero te voy a dar mi gracia. Él tuvo claro que debía pedir por aquello que verdaderamente diera gloria a Dios, por todo aquello que contribuyera a que el carácter de Cristo fuera formado. Y por lo que vemos, persistía en orar hasta que tenía una clara respuesta. Sí. Aquí nos dice que 3 veces le pidió al Señor. Hay quienes dicen, de los estudiosos, que ese 3 veces es una manera de decir que fue en muchas ocasiones que Él elevó esta petición. No sabemos, quizá no entendió con claridad las primeras veces la respuesta que Dios le estaba dando, ¿verdad? Porque nos dice que cada vez que Él pidió, Dios le decía lo mismo: bástate mi gracia, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás las primeras veces no entendió con claridad, así que insistió hasta que le quedó claro, hasta que aprendió lo que era necesario aprender. Y aquí quiero subrayar el hecho de que Él insistió, Él perseveró en pedir al Señor. Cuenta una historia diciendo que cierto hombre llamado Edmund Gravely murió al volante de su pequeño avión, y su esposa Janice, que iba al lado de él, mantuvo el avión en el aire por 2 horas hasta que se acabó la gasolina. Durante este tiempo cantó himnos y oró a Dios por ayuda. Cuando su avión iba cruzando la frontera entre Carolina del Sur y Carolina del Norte, pidió ayuda en la radio: socorro, socorro, ¿no me podrían ayudar? Mi piloto está inconsciente, ¿podría alguien ayudarme? Las autoridades que escucharon su llamada de emergencia no pudieron hacer contacto con ella por radio durante el vuelo, porque cambiaba de canales todo el tiempo. ¿Sí? Ella ponía la radio en cierto canal y pedía ayuda, y luego le cambiaba a otro canal y decía lo mismo, ¿verdad? Y luego le volvía a cambiar de canal, y por esta razón no pudieron hacer contacto con ella, hasta que la señora Gravely finalmente hizo un aterrizaje difícil y gateó 45 minutos a una granja por ayuda. Ahora, ¿cuántas veces como creyentes, hermanos, pedimos la ayuda de Dios, pero antes de que su respuesta llegue, le cambiamos de canal? Y nos vamos a recursos humanos, ¿verdad?, por ayuda. Pues como no tengo la respuesta de Dios, a ver, yo voy a ver cómo le echo una manita al Señor. Voy a ver a quién le pido que me auxilie. Así que cuando clamemos a Dios por su intervención, no le cambiemos de canal, seamos perseverantes, persistamos en la oración y escudriñemos su palabra y permitamos que Dios nos hable también, ¿verdad? Para entender si en dado caso la respuesta de Dios sea: no te voy a dar lo que me estás pidiendo, te voy a dar mi gracia.
El apóstol Pablo no cambiaba de canal con facilidad en sus oraciones y por ello encontramos frases como no cesamos de orar. Colosenses 1:9 nos dice esto, no cesamos de orar. En 1 Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia. 2 Timoteo 1:3 dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué de nosotros? Hace algunas semanas estuvimos platicando con unos hermanos y el hermano, el varón, el padre de familia, nos platicaba de cómo fue su conversión después de muchísimos años de haber sido expuesto al evangelio, porque creció en una familia en la que no sé si ambos padres, pero al menos su mamá era y es creyente. Y bueno, él no atendió a la voz de Dios, se fue a vivir a otro país lejano y estuvo tiempo sin ver a su familia hasta que pues se rindió finalmente al Señor. Y nos platicaba que él le llamó por teléfono a su mamá para decirle, mamita, he entregado mi vida al Señor. Y su mamá, llena de alegría, ¿verdad?, conmovida, le dijo, gracias a Dios, hijo, tengo 22 años orando por ti, sin dejar de hacerlo. Y él nos decía, mi mamá fue la única que nunca dejó de creer que Dios podía responder las oraciones y hacer algo en mi vida. Ahora, ¿qué cosas son las que el apóstol Pablo pedía? Si recuerda, el título del tema es oraciones apostólicas. Algunos ejemplos de sus oraciones vamos a ver a continuación. El primero de ellos está en Filipenses capítulo 1, versículo 9. En la Nueva Traducción Viviente dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Sí, le subrayo esta frase. Quiero que entiendan lo que realmente importa, que no se distraigan con otras cosas que no tienen una importancia verdadera, real, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Versículo 11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, ¿sí? El fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El apóstol estaba diciendo, quiero que entiendan lo que realmente es importante. ¿Y qué es lo verdaderamente importante desde la perspectiva absoluta y eterna de Dios, hermanos? Aquí él mismo lo dice, el carácter justo que Cristo produce. ¿Por qué razón? Porque esto trae gloria y alabanza a Dios. El Señor como el enfoque y el centro de todas las cosas. Otro ejemplo está en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Se lo leo en palabra de Dios para todos. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y mire qué es lo que pedían. Dice, pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de buenas obras y crezcan en el conocimiento de Dios, que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia, con alegría. El apóstol está diciendo, nosotros oramos, ¿verdad?, pidiendo que sean llenos de conocimiento para entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, para que de esta manera puedan vivir de una forma que honre a Dios, que le dé a Dios el lugar que le corresponde, que lo agraden en todo.
Y ya por último, un ejemplo más que no es una oración del apóstol Pablo, pero sí tiene el respaldo de él, porque es él quien está hablando de esta oración que otro hermano hacía a favor de creyentes. Colosenses capítulo 4 versículo 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta última parte del versículo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que lleguen a ser maduros y que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Entonces, ¿cómo debemos orar por nuestros niños? ¿Qué deberíamos pedir? Pues si atendemos, ¿verdad?, a la instrucción, a la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que debemos pedir aquello que contribuye a que se cumpla el propósito para el cual fuimos creados. ¿Y cuál es ese propósito, hermanos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos usted y yo aquí en esta tierra? ¿Para qué Dios nos sustenta la vida día a día de la manera en la que lo hace? Pues el propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Sí? No solo cuando nos muramos y vayamos a estar en su presencia y podamos verle cara a cara, sino aún en nuestra vida en la tierra, que podamos disfrutar de Él desde aquí y hasta la eternidad. Fuimos creados por Él y para Él, para su gloria. Romanos 11:36 nos habla de esto. Dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que hacemos debe tener ese enfoque, ¿sí? La gloria de Dios, no importa qué tan sencillo sea, no importa qué tan habitual, no importa qué tan cotidiano, ¿verdad?, qué tan intrascendente podamos considerarlo, con cuanta mayor razón cuando se trata de cosas cuya trascendencia va a traer un impacto en nuestras vidas y la vida de otros. La palabra nos dice que todo lo que hacemos debe de tener el enfoque de buscar darle gloria a Él. Primera los Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis, fíjese, las cosas más sencillas de la vida, o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Cuántas cosas, hermanos? Todo para la gloria de Dios. Primera los Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Así que cuando esté lavando los trastes, cuando esté haciendo algo en su trabajo, ¿verdad?, cuando esté realizando las labores, tanto en casa como fuera de casa, que le decía, desde lo más sencillo, el hecho de que pensemos en hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, esto le trae gloria a Dios, esto lo exalta a Él, esto lo honra, y ese es el propósito para el cual usted y yo estamos aquí. Usted y yo no vamos a encontrar plenitud ni felicidad, no vamos a estar satisfechos hasta que no vivamos para aquello para lo que fuimos hechos. Y glorificarle a Él es una de las razones. El disfrutar de Él para siempre es la otra que le mencionaba. Salmo 73, versículo 25, se lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el salmista: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Hermanos, Dios desea y manda que enseñemos a nuestros niños
a vivir para el propósito que fueron creados, para darle gloria a Él, para que disfruten de Él, no para que sigan reglas, no para que sigan una lista de sís y nos, sino para que lo conozcan y de corazón deseen vivir para hacer aquello que exalta a Dios y en Él tengan su deleite. Ahora, estamos mencionando y lo hemos hecho en repetidas ocasiones desde el día de ayer, ¿verdad? El glorificar a Dios, hemos sido creados para su gloria, la palabra lo menciona en muchas ocasiones, pero ¿qué es eso? ¿Qué es darle gloria a Dios? ¿Qué es glorificarle? Aquí le voy a mencionar solo algunas cosas que pueden ayudarnos a ubicarlo en una mayor medida. Glorificar a Dios es alabarle por quien es, desear y buscar más de Él, hablar a otros de Él, recibir todo lo que necesitamos de Él y no preferir a nada ni nadie por encima de Él. Esto forma parte de aquello que le da gloria al Señor. También lo glorificamos cuando mostramos con nuestra conducta su grandeza y su carácter. Cuando lo atesoramos, lo deseamos, nos deleitamos en Él y lo disfrutamos más que a nada en esta tierra. Ahí sería bueno que meditemos, ¿verdad? ¿Qué cosas disfruto yo mucho en esta vida? ¿Será que Dios está encabezando la lista? ¿O tengo mi deleite en otras cosas por encima de Dios? Porque si usted y yo estamos ministrando a niños, ya sea en casa, nuestros hijos, o en el ministerio, en la congregación en donde participamos, recuerde que lo que enseñamos no va solamente a través de lo que decimos con nuestras palabras, sino con el ejemplo, ¿verdad?, que ellos ven en nosotros. Debemos enseñarles a nuestros niños de maneras prácticas a vivir esto. ¿Cómo se vive el darle gloria a Dios? ¿Cómo se vive en el día a día, en lo cotidiano, el poder exaltarle a Él, el poder darle el lugar que le corresponde? Mire, el hecho de instruirles con relación a que las habilidades que tienen, los logros que alcanzan, que toda capacidad física, mental y espiritual, que aún en la obediencia que dan, cuando es así, en todo ello debemos glorificar a Dios. Y quiero comentarle algo que pasó algunos días con una hermana allá en una de las congregaciones en donde estamos sirviendo. Estábamos platicando acerca de cómo enseñar a los niños y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, ¿verdad?, para sembrar la palabra de Dios. Y entonces ella me decía, fíjese que en momentos me he sentido en un conflicto, porque mi hijo es muy obediente y entonces pues yo entiendo que regularmente cuando los niños no obedecen son oportunidades que podemos aprovechar para decirle, mira, la palabra de Dios dice esto y tú necesitas de que Cristo te cambie el corazón, ¿verdad?, de que Dios te haga nacer de nuevo para que puedas darle respuestas de obediencia a Dios y entonces estemos constantemente llevándolos a la cruz y a su necesidad, ¿verdad?, de arrepentimiento y de salvación. Pero me decía, pero yo tengo dificultad para hablarle de su necesidad de Dios porque es muy obediente. Todos quisiéramos niños así, ¿verdad? Todos quisiéramos tener problemas como este. Y entonces platicando de esto yo le decía, es que necesitas enseñarle la realidad de que no tiene él ningún mérito en esa obediencia, porque luego el niño se ponía en momentos en una postura de, pues si yo soy bueno, ¿verdad?, pues si yo hago caso, yo obedezco, entonces pues como que yo no necesito tanto como otros niños, ¿verdad? Y eso es algo que puede suceder porque regularmente nos enfocamos en ejemplos de lo contrario, pero también tenemos esta otra parte. Entonces, el enseñarles a nuestros niños que todo el crédito y la gloria es del Señor, que si tiene el entendimiento necesario para diferenciar lo bueno de lo malo, para escoger lo bueno porque comprende que eso es lo mejor, para poder atender a la instrucción de Dios, todo es
por la misericordia de Dios. No merecemos ningún crédito, ninguna gloria, y de esta manera les enseñamos, les establecemos que a quien hay que voltear siempre para darle gracias de manera continua y para exaltarlo y reconocerlo es a Dios por todo lo que tenemos. Salmo 115, versículo 1, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. Primera los Corintios 4:7, en palabra de Dios para todos: ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Así que es una tendencia que tenemos, ¿verdad? Si algo bueno se hace, y en el caso de nuestros niños, ¿verdad? Es importante el hecho de que reconozcamos aquellas cosas en las que se atiende la instrucción, ¿verdad? Cuando se siguen las indicaciones, cuando se dan respuestas a Dios, pero que el enfoque o el centro no sea nuestros niños, sino exaltar y dar la gloria al Señor. Esa es una manera de enseñarles a glorificarlo. La gloria a Dios siempre y en todo. Y a esto es a lo que alude la Escritura cuando dice en 2 Corintios 10:17: el que se gloría, gloríese en el Señor. La Nueva Biblia al Día, este mismo versículo dice: el que se quiera sentir orgulloso, que se enorgullezca en lo que el Señor hace. Que lo reconozcamos a Él, que le demos gracias por todo lo bueno que tenemos, entendiendo que lo hemos recibido de Él. Esto honra y exalta al Señor. Así que esto debiera ser el enfoque principal de nuestra intercesión: niños que conozcan a Dios y vivan para su gloria y propósitos. ¿Sí? Si usted se había preguntado, bueno, ¿cómo es que debo yo de estar intercediendo a favor de los niños, verdad? ¿Cómo es que debo pedir? ¿Qué cosas serán parte de la perfecta voluntad de Dios que Él quiere responder? Pues esta es una petición que seguramente Dios desea contestar: que nuestros niños le conozcan a Él y vivan para su gloria y para sus propósitos. Debe ser nuestro anhelo y enfoque no solo ver niños salvos, hermanos, no solo ver niños salvos, porque la salvación es solo el inicio de nuestro caminar con Dios. El nuevo nacimiento es el comienzo de la carrera solamente. Entonces, que nuestro anhelo no se quede solo en ver niños salvos, no se conforme con pedir, con rogar, con interceder solamente en este sentido, sino que también clame porque podamos tener niños apasionados por Dios y viviendo para aquel que los creó en su día a día y en todas las cosas, sin importar el lugar en el que estén. Y en este aspecto debemos cuidar, debemos revisar nuestro corazón para que estemos libres de motivaciones egoístas, ¿verdad? Que cuidemos que la motivación no sea tener niños salvos para estar orgullosos como papás o como maestros, ¿verdad? De decir, no, ya los niños en mi clase, pues todos son salvos. Soy tan bueno para enseñar que... El hecho de que cuidemos nuestro corazón, de que nuestra motivación no sea tener niños salvos para que no nos den problemas, que se sepan comportar y que no sean un dolor de cabeza y de corazón. Y bueno, hablábamos de la importancia y la necesidad de que oremos la palabra a favor de los niños, ¿sí? Que vayamos a la Escritura, que ubiquemos qué nos dice la palabra de Dios y tomemos, ¿verdad?, esa misma palabra que es la voluntad de Dios revelada a nuestras vidas para hacer peticiones, para interceder y orando la palabra a favor de aquellos niños que aún no son salvos. Segunda los Corintios 4:6 podría ser una base. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios, quien dijo
que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Aquí nos está diciendo que pidamos: Señor, tú que con tu sola palabra creaste la luz, ilumina el corazón de nuestros niños para que conozcan tu gloria al conocer a Jesús. Ahora, si usted está intercediendo también por aquellos niños que ya han nacido de nuevo, que son salvos, Colosenses capítulo 1, versículo 9 podría ser también una base en nuestras oraciones. Se lo leo en palabra de Dios para todos. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. Así que si nuestros hijos, si nuestros niños ya han pasado por ese proceso, ¿verdad?, de ser convencidos por el Espíritu Santo, por la exposición a la palabra de Dios, de su necesidad de arrepentimiento, de su necesidad de volverse a Dios pidiendo ser salvados, pues estas oraciones, este ejemplo de oración es algo que podríamos presentar delante de Dios a favor de ellos. Ahora, si vamos a los padres, ¿verdad?, como servidores de niños, estemos como maestros, estemos auxiliando, ¿cómo es que podemos estar orando a favor de no solo nuestros niños, sino también sus padres, sus tutores, ¿verdad? Aquellos que son quienes tienen de parte de Dios la responsabilidad y el privilegio de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, de criarlos conforme el Señor lo establece y presentárselo de tal manera que Él sea su verdadero tesoro, su pasión y el deleite por quien vivan. Sí. Que estemos orando a favor de los padres en este sentido. Señor, ayúdalos a ver el privilegio que tienen de formar hijos para tu gloria. Ayúdalos a ubicar con claridad la responsabilidad, que el peso, Señor, les caiga en toda su magnitud y que puedan recibir de ti la gracia, la sabiduría necesaria para criarlos de tal manera que los lleven a ti, que con su ejemplo, con sus palabras, te muestren a ti, Señor, para que tú seas su tesoro, para que tú seas el deleite de la vida de sus hijos, para que tú seas por quien vivan nuestros niños. Que oremos a favor de los padres para que enseñen a sus pequeños sin detenerse por el hecho de que, es que está muy chiquito, es que todavía no entiende. Hermanos, desde el vientre podemos empezar a sembrar la palabra de Dios. Nunca es demasiado temprano y sí puede ser tarde. Entonces, que oremos, ¿verdad?, a favor de los papás. Señor, dales entendimiento, que ellos ministren, que ellos suplan esa necesidad espiritual, que vean con claridad que para ti es la más importante y es por la que pedirás cuentas. Señor, abre sus ojos para que tengan este entendimiento. Un filósofo de tiempos bíblicos llamado Filón decía, sin exageración, que los judíos eran ya desde sus mismos pañales, incluso antes de aprender las sagradas leyes o las no escritas costumbres, enseñados a reconocer a Dios como Padre y como el hacedor del mundo. Y que habiendo sido instruidos en el conocimiento de las leyes desde la más tierna juventud, llevaban en su alma la imagen de los mandamientos. Así que
nunca es demasiado temprano. Ya desde el momento, ¿verdad?, que sabemos que hay una concepción, podemos aprovechar el tiempo para empezar a ministrar el espíritu de ese ser que está en formación, pero que desde el mismo momento en que es concebido ya tiene un cuerpo, aunque si bien es cierto en proceso de desarrollo, tiene un alma y también un espíritu que necesita ser alimentado. Josefo, un historiador judío, escribió que desde su más temprana conciencia, refiriéndose a los niños judíos, habían aprendido las leyes para tenerlas como grabadas sobre el alma. Y esto debido a la manera en que aprovechaban los padres cada oportunidad para la instrucción de los niños, como en la celebración de las fiestas instituidas por Dios, pero también, como dice la Escritura en Deuteronomio 6, ¿verdad?, al estar en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Ayer decía Raúl, ¿verdad?, de camino a la escuela, en el supermercado, en cualquier lugar, y aprovechando cualquier oportunidad para sembrar la palabra de Dios. Quizás algunos pensarán, pero con relación a los judíos, ¿verdad?, pues sí, ellos eran enseñados desde pequeños, pero mira lo que pasó. Fueron duros de corazón hasta tal punto de crucificar al Señor. No sé si le ha cruzado este pensamiento por la cabeza, pero si es algo que en algún momento ha contemplado, quiero decirle algo. Eso es cierto, es verdad, pero le voy a leer algo que escribió un conocido autor de libros cristianos. Él dijo: el éxito en la crianza de los hijos depende de lo que hacen los padres, no de lo que hacen los hijos. Así que las respuestas que nuestros niños den, papás, maestros, servidores, no dependen de usted y de mí. A nosotros nos corresponde enseñarles, transmitirles todo el consejo de Dios, y la respuesta es personal. Como padres y maestros debemos enfocarnos en aquello que Dios nos ha encomendado. Las respuestas de nuestros niños no las controlamos nosotros, pero las respuestas nuestras es así, y por ello daremos cuentas. Susana Wesley dijo, no sé si la ubica o si la ubican todos, ¿verdad? Susana Wesley, una mujer piadosa, un ejemplo, la verdad, mamá de Carlos y John Wesley, que son pues hombres conocidos, ¿verdad? Reconocidos como aquellos que sirvieron al Señor, que fueron fieles a Él. Y bueno, esta mujer, en algunas biografías de ella se dice que tuvo 17 hijos, en otra que tuvo 19, pues ya 2 más, 2 menos, hermanos, a esas alturas no cambia mucho las cosas, ¿verdad? Su aljaba estaba bien grandota y llenaron esa aljaba con la bendición, con la herencia de Dios, que fueron hijos a quienes criaron, ¿sí? Y particularmente ella en mayor medida, para la gloria de Dios. Y ella escribió lo siguiente: el padre que se cuida de someter la voluntariedad de su hijo, trabaja junto con Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le concede sus caprichos hace la obra del diablo. Hace impráctica la religión, inalcanzable la salvación, y pone todo de su parte para condenar a su hijo para siempre en cuerpo y alma. Qué tremendo, ¿verdad? Usted y yo podemos ser instrumentos de parte de Dios para que el mensaje llegue, para que ellos sean expuestos, para que ellos conozcan al Señor. O podemos ser aliados del enemigo, ¿verdad? Para lo contrario.
Ya para terminar, en las oraciones del apóstol Pablo encontramos su persistencia en la oración. Veíamos en la escritura cómo dice que sin cesar, de noche y de día, con gran insistencia. Así que, hermanos, debemos insistir. Dios desea carácter en nosotros. Yo creo que esa es una de las razones por las que no responde en el primer momento que pedimos algo, ¿verdad? Que no responde desde la primera ocasión en la que presentamos nuestras peticiones. ¿Por qué razón? Porque en ello también se forma carácter en nosotros, el ser perseverantes, como el ejemplo que se mencionaba ayer, ¿verdad? De la viuda persistente que se presentó delante del juez injusto, y el Señor Jesús, ilustrando la necesidad que tenemos de ser perseverantes con este ejemplo, con esta parábola. Dios desea carácter en nosotros, y Jesús nos enseñó acerca de nuestra necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le decía, este ejemplo que Vicky nos comentaba ayer es pues una ilustración de ello, y le voy a leer una anécdota. Se dice que una mujer habló por teléfono al gerente de un teatro y le dijo que había perdido su prendedor de diamantes más valioso la noche anterior. El hombre le pidió esperar en la línea, ¿sí?, al teléfono. Se hizo una búsqueda y el prendedor fue encontrado, pero cuando regresó al teléfono, la mujer había colgado. Esperó a que volviera a llamar y aún puso un anuncio en el periódico, pero nunca volvió a escuchar de ella. Y podríamos pensar varias cosas acerca de esta mujer, ¿verdad? No sabemos las circunstancias, si haya sucedido algo, pero si fue por indolencia, si fue por necedad, pues qué tontería conducirse de esa manera, ¿verdad? El punto es que como creyentes muchas veces actuamos de esa forma. Oramos a Dios pidiendo por alguna necesidad, pero fallamos en perseverar hasta tener la respuesta. Como resultado, perdemos el gozo de una oración contestada, no hallamos la respuesta necesaria y perdemos el deleite y la recompensa de una fe persistente. Así que, hermanos, roguemos a Dios por nuestros niños, enseñémosles la palabra, hagamos nuestra tarea y esperemos en el Señor el resto, ¿verdad? Pidamos a Dios que Él los cubra, que Él los guarde, que los libre del mal. Ya sabemos, yo creo que estamos enterados, ¿verdad?, de cuál es la situación en nuestro alrededor, de las condiciones, del lugar en el que vivimos, de la cultura de la que estamos rodeados y de aquello que los niños están luchando, ¿sí?, están enfrentando día a día. Entonces oremos también pidiendo protección de parte de Dios para sus vidas, pidiendo una cobertura, rogándole al Señor porque Él los libre. Oremos a Dios pidiendo por aquellas cosas que es necesario estar intercediendo. Mire, yo le aseguro que Loida y Eunice, la abuela y mamá de Timoteo, no se imaginaron lo que su nieto hijo llegaría a ser. Yo creo que ellas ni idea tenían de cómo él llegaría a ser un discípulo de un hombre con el tamaño de la revelación que el apóstol Pablo tenía. Sí. Ellas no les debió haber cruzado por la cabeza, ¿verdad?, el hecho de que su nieto, su hijo, estaría siendo enseñado, estaría siendo mentoreado, estaría siendo discipulado por un hombre a quien Dios usó de la manera que lo hizo. Y el hecho de que Dios se manifestaba en él y a través de él de la manera que lo vemos en la Escritura. Tampoco imaginaron la vida de entrega a Dios
que su nieto, su hijo tendría, no sabían que llegaría a ser el pastor de una iglesia enorme. Ellas simplemente hicieron lo que debían hacer: enseñar con su ejemplo y la palabra para que Timoteo cumpliera los propósitos de Dios viviendo para él. Así que, hermanos, pues esto yo lo considero de parte de Dios ciertamente una instrucción, sí, una palabra de exhortación, entendiendo lo que exhortación es, porque regularmente lo asociamos con regaño y no es así. Una exhortación es una palabra de ánimo, ¿verdad?, de aliento, que también nos instruye cómo y por dónde caminar. Y le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Una palabra de parte de Dios para alentarnos, para animarnos en la realidad de que Dios escucha las oraciones de los justos, que está atento al clamor, que responde a las oraciones, que Él obra y se mueve y que desea que usted y yo seamos partícipes de la obra que Él desea llevar a cabo. Y qué privilegio. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? Señor, muchas gracias. Muchas gracias te damos, amado, por ser nuestro maestro, porque aunque no te tenemos aquí, Jesús, como los discípulos te tuvieron, aunque no podemos verte cara a cara, estamos siendo enseñados por ti. Y qué honra, Señor, qué privilegio sentarnos a tus pies y escucharte e instruirnos, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y ciertamente nos desafías y nos estás hablando, Señor, para que despertemos del letargo en el que quizás hemos estado y subamos nuestro nivel de oración, de clamor, de ruego, de búsqueda de ti, Señor. Pero también nos anima, Señor, sabiendo que en ti encontramos un oído atento, que en ti encontramos, Señor, respuesta. Y queremos solamente darte gracias, exaltarte, Señor. Queremos solamente hacerlo, Dios, viviendo para tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a entenderlos con claridad. Ayúdanos, amado Dios, a poder abrazar a aquello que viene de ti y poder tener ubicado, Señor, cómo implementarlo en el día a día, cómo vivirlo, Señor, en nuestra experiencia cotidiana, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor.